Tipos de variables. En la investigación científica encontramos un concepto clave que impulsa nuestras indagaciones y análisis: las variables. Las variables son elementos que pueden cambiar o variar entre diferentes sujetos de estudio. Estas pueden ser características como la edad o el ingreso, cantidades como el peso o la altura, o incluso opiniones y actitudes. Entender las variables es crucial para cualquier investigador, ya que nos permiten formular hipótesis, diseñar experimentos y en última instancia interpretar los resultados de manera significativa. Sin embargo, no todas las variables son iguales. Se dividen en diferentes tipos y cada una con sus propias características. Por ello, en este video te vamos a explicar ¿cuáles son los diferentes tipos de variables que puedes encontrar en una investigación? Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos con las variables cualitativas o categóricas. Estas variables describen atributos o cualidades que no pueden expresarse mediante números. A diferencia de las variables cuantitativas, que se centran en cantidades medibles, las cualitativas nos informan sobre la naturaleza de un atributo, como el color del cabello, tipo de vivienda o profesión de una persona. Recoger datos cualitativos implica una aproximación diferente. Mientras que los números pueden contarse o medirse directamente, las cualidades deben ser observadas y descritas. Esto se hace a menudo mediante encuestas con preguntas abiertas, entrevistas, observaciones detalladas o grupos focales, donde los participantes pueden expresar sus pensamientos y experiencias en sus propias palabras. Analizar datos cualitativos no se trata tanto de contar o medir, sino de interpretar y categorizar. Los investigadores buscan patrones, temas o categorías dentro de los datos. La meta es entender las nuevas experiencias humanas, las opiniones y comportamientos a través de las narrativas y descripciones recogidas. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Dentro de las variables cualitativas encontramos las variables nominales. Estas variables son categorías sin ningún orden inherente entre ellas. Son como etiquetas que nos permiten agrupar individuos, objetos o respuestas en categorías basadas en algún atributo común, pero sin ninguna jerarquía o secuencia entre esas categorías. A continuación te presentamos algunos ejemplos de variables nominales. El género, con categorías como masculino, femenino o no binario. La nacionalidad, ecuatoriano, colombiano, argentino, etc. El estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo. La religión, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, etc. Área de estudio, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, ingeniería. Profesión, médico, abogado, ingeniero, profesor. Cada una de estas variables permite clasificar a los sujetos de estudio en grupos distintos basados en sus características, pero sin sugerir que un grupo es superior o más grande o más avanzado que otro. ¡Ay, qué fácil! Veamos ahora las variables ordinales. Las variables ordinales son aquellas donde se evidencia orden o jerarquía entre las categorías. Es decir, las categorías tienen un orden lógico o una secuencia. Para comprender mejor esto, a continuación te presentamos algunos ejemplos. Nivel de educación: sin estudios, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, posgrado. Nivel de riesgo: bajo, moderado, alto, extremo. Nivel de seguridad en un lugar: muy seguro, inseguro, algo seguro, seguro, muy seguro. Nivel de actividad física: sedentario, ligeramente activo, moderadamente activo, activo,
y muy activo. Nivel de competencia lingüística: principiante, elemental, intermedio, avanzado. Ordenar o jerarquizar respuestas en la investigación es crucial cuando trabajamos con variables ordinales. En la práctica, esto significa diseñar encuestas y herramientas de recolección de datos que presenten las opciones de respuesta de manera secuencial, respetando la jerarquía entre ellas. Es que sí entendí la referencia. Tras explorar el mundo de las variables cualitativas, es momento de sumergirnos en el ámbito de las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se refieren a todo aquello que se puede contar o medir y se expresan numéricamente. A diferencia de las variables cualitativas, que describen y categorizan, las variables cuantitativas se centran en cantidades numéricas, proporcionando una base para el análisis estadístico riguroso. Esto incluye dimensiones como la altura, el peso, la edad, la temperatura, la distancia y otros elementos cuantificables de nuestro objeto de estudio. Lo que distingue a estas variables es su capacidad para someterse a operaciones matemáticas, permitiéndonos realizar comparaciones precisas, establecer correlaciones y determinar causas y efectos. Creo que es muy obvio que sí. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables discretas. Estas variables toman valores específicos y contables, generalmente enteros, y no pueden dividirse en partes más pequeñas que tengan sentido en el contexto de la investigación. En otras palabras, las variables discretas representan conteos de elementos o sucesos. Por ejemplo, A, el número de hijos por familia. B, la cantidad de errores ortográficos en un texto. C, el número de autos vendidos por una concesionaria en un mes. D, cantidad de pacientes atendidos en una clínica en un día. E, número de libros leídos por una persona en un año. Estos ejemplos ilustran cómo las variables discretas pueden representar conteos de eventos, objetos o acciones en una amplia gama de contextos, proporcionando datos cuantitativos precisos para análisis y toma de decisiones. Para recoger y registrar datos discretos, los investigadores utilizan métodos que permiten el conteo directo o la clasificación en categorías numéricas específicas. Esto puede hacerse a través de encuestas donde se pregunta directamente por el número de veces que ocurre un evento o mediante la observación y el registro de sucesos a medida que suceden. Perfectamente claro y entendido. Veamos ahora las variables continuas. Estas variables, a diferencia de las discretas, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico. Esto significa que las variables continuas pueden medirse en escalas infinitamente divisibles, ofreciendo una gran precisión en la recopilación de datos. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico y se utilizan para medir cantidades que cambian de manera fluida. Por ejemplo, peso de una persona, medido en kilogramos o libras. El peso puede variar ampliamente y registrarse con precisión decimal. Altura de los árboles, medida en metros o pies. Temperatura diaria. La temperatura en un lugar específico registrada en grados centígrados o Fahrenheit. Velocidad en un automóvil, medida en kilómetros por hora o millas por hora. Nivel de glucosa en la sangre. La concentración de glucosa en la sangre, medida en miligramos por decilitro, crucial para el monitoreo de la diabetes. Estos ejemplos demuestran cómo las variables continuas se aplican en distintas disciplinas, permitiendo mediciones precisas y detalladas de fenómenos naturales o creados por el hombre. La precisión en la medición de variables continuas es de suma importancia. Esto se debe a que pequeñas variaciones en las mediciones pueden tener impactos significativos en los resultados y conclusiones de la investigación. Por ello, se requieren instrumentos de medición altamente precisos y calibrados, así como protocolos de medición estandarizados para asegurar que los datos sean fiables y válidos.
¿Entendiste lo que te dije? En resumen, las variables son elementos que pueden cambiar o variar entre diferentes sujetos de estudio. Las variables cualitativas describen atributos o cualidades que no pueden expresarse mediante números. Las variables cuantitativas se centran en cantidades numéricas, proporcionando una base para el análisis estadístico riguroso. Dentro de las variables cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Al adentrarnos en el diseño de cualquier estudio de investigación, una de las decisiones más críticas que enfrentamos es la elección del tipo de variable a utilizar. Esta elección tiene profundas implicaciones en cómo estructuramos nuestro estudio, qué métodos de recolección de datos empleamos y qué técnicas de análisis estadístico son las más adecuadas. Entender estos aspectos es esencial para garantizar la validez y fiabilidad de nuestros hallazgos. Inteligente, ¿no?